La Acrópolis de Atenas puede considerarse la más representativa de las acrópolis griegas. La Acrópolis era literalmente la ciudad alta y estaba presente en la mayoría de las ciudades griegas con una doble función, la defensiva y como sede de los principales lugares de culto. La Acrópolis de Atenas está situada sobre una cima que se alza 156 metros sobre el nivel del mar. También es conocida como Cecropía en honor del legendario hombre serpiente Cécrope, el primer rey ateniense. Cabeza de Alcalá es un conjunto arqueológico localizado en las cercanías de Asaila, en la comunidad de Aragón. El conjunto comprende una acrópolis y varias edificaciones colindantes y una necrópolis celta. Actualmente está considerado como un bien de interés cultural y fue declarado Monumento Histórico Artístico perteneciente al Tesoro Artístico Nacional mediante el decreto de 3 de junio de 1931. La cueva de Altamira es una cavidad natural en la roca en la que se conserva uno de los ciclos pictóricos y artísticos más importantes de la prehistoria. Forma parte del conjunto Cueva de Altamira y Arte Rupestre Paleolítico de la Cornisa Cantábrica, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Está situada en el municipio español de Santillana del Mar, Cantabria, a unos kilómetros del centro urbano, en un prado del que tomó el nombre. La Sierra de Tapuerca es un conjunto montañoso situado al norte de Ibeas de Juarros, en la provincia de Burgos, que se extiende de noroeste a suroeste entre los sistemas montañosos de la Cordillera Cantábrica y el sistema ibérico. Ha sido declarado espacio de interés natural, bien de interés cultural y patrimonio de la humanidad como consecuencia de los excepcionales hallazgos arqueológicos y paleontológicos que alberga en su interior, entre los cuales destacan los testimonios fósiles de al menos dos especies distintas de homínidos, Homo sapiens y Homo antecesor. Entre los pueblos de Camesa y Reboledo, a pocos kilómetros de Mataporquera, en el término municipal de Valdeolea, en Cantabria, España, late el pulso de un antiguo asentamiento romano enterrado y que la arqueología está sacando a luz. Sus orígenes se vinculan con el asentamiento próximo de la legión macedónica tras las guerras cántabras y con la calzada romana que unía Pisoraca con Portus Blendium y que se bifurca en las inmediaciones del yacimiento. El castro de Santa Tecla, Santa Trega en gallego, es un castro galaico y un sitio arqueológico que se encuentra en el contorno del monte de Santa Tecla, a 341 metros de altitud en el extremo más sudoccidental de Galicia, en el municipio de Guardia. Es un lugar privilegiado desde el que se denomina todo el contorno como la desembocadura del Miño y pertenece a la cultura castreña, el que fue el más emblemático y visitado de los castros gallegos. Fue declarado Monumento Histórico Artístico Nacional en el año de 1931 y también tiene la consideración de bien de interés cultural. El condado de Xinjiang se encuentra en Yuxi, provincia de Yunnan, en China, justo al norte del lago Fujian. Dentro de la biología de la evolución y especialmente la paleontología, el condado de Xinjiang es conocido por los fósiles de tejido blandos de los esquistos de Maotianshan, datados entre hace 525 y 520 millones de años, durante la explosión cámbrica, que son tan espectaculares como la fauna de Burgess Shale y significativamente más viejos. Estos fósiles se consideran de los más importantes hallados en el siglo XX. No solo tienen exquisito grado de detalle, sino que también abarcan una fauna bastante diversa. Las Cogotas es el nombre que recibe un yacimiento arqueológico situado en el término municipal de Cardeñosa, en la provincia de Ávila, España. Situado en un cerro y fortificado, deparó una secuencia estratigráfica que fue dividida en dos grandes periodos, uno propio del Bronce final y otro del comienzo de la Segunda Edad del Hierro. En medio hay un hiato que aún no ha podido ser explicado. Las investigaciones de la Cogota permitió conocer mejor los modos de vida peninsulares previos a la invasión romana. El conjunto arqueológico de los dólmenes de Antequera se sitúa en la provincia de Málaga. El ámbito arqueológico de los dólmenes de Antequera está formado por los mismos dólmenes que le dan el nombre: Dolmen de Menga, Dolmen de Viera y Tolos del Romeral.
así como por una serie de yacimientos directamente relacionados con esta necrópolis, como Cerro de Marimacho, Cerro de Antequera y yacimientos de Carnicería de los Moros o Villa Romana de Antequera. La Cueva del Castillo es un yacimiento arqueológico encuadrado dentro del complejo Cuevas del Monte Castillo y está situado en la Puente Viesgo en Cantabria. Está incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad del UNESCO desde julio de 2008, dentro del sitio Cueva de Eva de Altamira y Arte Rupestre Paleolítico del norte de España. La cueva fue descubierta en el año de 1904 por Alcalde del Río, uno de los pioneros en el estudio de las primeras manifestaciones rupestres de Cantabria. La Cueva de El Mirón es una cavidad situada en el municipio de Ramales de la Victoria, comunidad autónoma de Cantabria en España, que contiene un importante yacimiento arqueológico y paleoantropológico, además de representaciones de arte parietal del Paleolítico Superior. Es de gran importancia para recoger de forma ininterrumpida restos entre la actualidad y el musteriense. Se encuentra dentro de la zona arqueológica de Ramales y fue declarada Bien de Interés Cultural desde 2006 y fue descubierta en el año de 1903. La Cueva del Pendo es una cueva prehistórica situada en la comunidad autónoma de Cantabria, en España. Está incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde julio del 2008. Dentro del sitio Cueva de Altamira y Arte Rupestre Paleolítico del norte de España ha sido objeto de numerosas excavaciones arqueológicas que han puesto de manifiesto la existencia en el yacimiento de una estratigrafía relevante. Ampurias, en catalán llamado Empúries, que quiere decir ciudad de comercio, fue una ciudad griega y romana situada en el noreste de la península ibérica, en la comarca gerundense del Alto Ampurdán, y fue fundada a principios del siglo VI a.C. Y se dice que en el 575 a.C. fue fundada por los colonos griegos de Focea como enclave comercial en el Mediterráneo occidental. El conjunto arqueológico, formado por los yacimientos de la Espina del Gallego, Cildá, El Cantón y Campo de las Cercas, es un bien de interés cultural de Cantabria con la categoría de zona arqueológica declarado por el Decreto 70 del 2002 del 6 de junio. Se distribuye por los términos municipales de Corbera de Toranzo, Anieva, Arena de Iguña, Molledo, San Felice de Buelna y Puente de Viesgo. Los yacimientos arqueológicos de la Espina del Gallego, Cildá, El Cantón y Campos de la Cerca forman un conjunto estrechamente vinculado que ha sido interpretado como un campo de operaciones militares de la montaña durante las guerras cántabras, que se desarrollan entre el año 29 a.C. y el 19 a.C. La colonia Flavio Briga fue una colonia romana fundada en el año 74 en época del emperador romano Vespasiano sobre un núcleo indígena preexistente que sería el Portus Amanus, y en los tiempos de ahora este lugar ha quedado como un yacimiento de gran importancia, ya sea en la antropología y arqueología. El yacimiento de Son Fornés es un yacimiento arqueológico de era prehistórica. Está ubicado en las inmediaciones de la localidad de Montuïri, en la isla Mallorca, las mayores de las Baleares, en España. Tiene una historia de unos 3000 años y fue construido en la época talayótica y se mantuvo hasta mediados del siglo VII a.C. El periodo talayótico fue sin duda el de máxima ocupación de este enclave prehistórico. Julio Briga fue la ciudad romana más importante de las 9 fundadas en Cantabria. Tradicionalmente se le ha identificado con los restos situados sobre una colina de 1917 metros en la población de Retortillo, en el interior de Cantabria y en el área de transición entre la costa y la meseta. Tenía acceso al mar por lo llamado Puente de la Victoria, que probablemente se corresponde al actual Santander, y fue fundada en el año 26 a.C. al final de las guerras cántabras. Medina Sahara fue una ciudad palatina o áulica que mandó edificar Abderramán III
a unos 8 kilómetros en las afueras de Córdoba, en dirección oeste, más concretamente en Sierra Morena. El califato de Córdoba fue un estado andaluzí proclamado por Abderramán III de la dinastía omeya en el año 929 después de Cristo, con el mayor esplendor político, social y económico de España musulmana, haciendo de la ciudad de Córdoba la más avanzada de Europa y el asombro del mundo. El yacimiento arqueológico de Los Millares es un asentamiento prehistórico de la Edad de Cobre, formado por el poblado y su necrópolis con una extensión de 6 y 3 hectáreas respectivamente, situado en el municipio de Santa Fe de Mondújar, en provincia de Almería. Se localiza sobre un gran espolo amesetado que forma el río Andarax y la rambla de Huechar, donde se construyó un poblado con 4 líneas de muralla, una necrópolis formada por unas 80 tumbas colectivas y una doble línea de fortines que controlan visualmente los accesos a todo el conjunto arqueológico. Numancia es el nombre de una desaparecida población celtíbera situada sobre el Cerro de la Muela, en Garay, provincia de Soria y Castilla y León, a 7 kilómetros al norte de la ciudad de Soria. La resistencia de sus habitantes al asedio realizado por tropas de la República de Roma bajo los órdenes del Publio Cornelio Escipión Emiliano el Africano Menor en el verano del año 133 a.C., que prefirieron suicidarse antes que rendirse a sus atacantes, ha pasado a la historia como ejemplo de resistencia acuñándose en la expresión. Recópolis es una antigua ciudad de origen visigodo situada cerca de Sorita de los Canes. Fue mandada a construir por Leovigildo en honor a su hijo Recaredo en el año de 578 después de Cristo. Funcionó como un centro urbano importante, capital de una provincia denominada Celtiberia de límites imprecisos al este de la Carpetania. Y Toledo es la capital del reino. Cancho Roano es un yacimiento arqueológico situado en el término municipal de Zalamea de la Serena en la provincia de Badajoz. Se localiza a 3 kilómetros de Zalamea en dirección Quintana de la Serena, en una pequeña vaguada junto al arroyo Cagancha. Este es el conjunto tartésico mejor conservado de la península ibérica, datando la construcción original de al menos el siglo VI a.C., aunque el edificio fue ampliado y modificado en siglos. El yacimiento arqueológico de Segóbriga es un importante yacimiento celta y romano situado en torno al cerro llamado Cerro de Cabeza de Griego en la localidad de Saleiseas, en Cuencas, bien de interés cultural declarado Monumento Nacional el 3 de junio de 1931. En el año de 1888 se halló un sepulcro colectivo de la Edad de Bronce en la cueva Segóbriga, excavada en piedra caliza y que se encuentra cercana al Cerro de Cabeza de Griego. Tal hallazgo fue publicado en el año de 1893. En el lugar aparecieron tanto restos humanos como útiles cotidianos. El Castro del Cincho es un yacimiento arqueológico prerromano situado junto a la localidad costera de Yuso, en el municipio de Santillana del Mar, al norte de la comunidad autónoma de Canabria, y se trata de un castro también llamado oppidum, un asentamiento fortificado característico de los pueblos de cultura o influencia celta durante la Edad de Hierro.